Jueves 30 de noviembre del 2017, luna en cuarto creciente y hoy es San Andrés. San Andrés, tenemos muchos amigos, Andrés, vamos para allá ahora. También Andrés L. Mateo, el señor José Marchand, mártir. Yo tenía un amigo que se llamaba Tuto Marchand en Puerto Rico, pero no era santo. Día de la Defensa Civil. Barbados es independizada del Reino Unido. Es dejada libre. Yemen es independizada del Reino Unido. Un día como hoy, en 1821, un grupo de ciudadanos dominicanos encabezado por José Núñez de Cáceres proclama la primera independencia dominicana, creando un estado autónomo protegido por Colombia y que se llamó la independencia efímera, o nuestra primera independencia de las tres que hemos tenido. ¿Sabes qué? Yo me pongo a pensar a veces si Puerto Rico, si Estados Unidos un día va a decir, declaramos independiente a Puerto Rico. Un día como hoy, Narciso Isa Conde anuncia su renuncia de fuerza de la revolución y se declara revolucionario independiente. Ese mismo día muere a la edad de 80 años el abogado, empresario y fundador de la segunda etapa del Listín Diario, don Máximo Pellerano Romano. Máximo y Tuturo, hermanos Pellerano Romano, con Moisés y Ramón Báez Romano, dos hermanos y dos primos, fueron los que materializaron el regreso de el Listín a la muerte de Trujillo. Máximo Pellerano fue un pionero del seguro en República Dominicana. Trabajó con un famoso danés que representaba firmas y compañías de seguros, que se llamaba el señor B. Prisman Agerholm, el conde casi esquina Palo Hincado. Máximo Pellerano también fundó Telepuerto San Isidro, fundó el Banco de Crédito, Bancrédito y otras instituciones. Un día como hoy es el aniversario de la muerte de don Máximo Pellerano Romano, padre de Arturo Pellerano Peña. Fue casado con una hija de Peñavalle también, Máximo Pellerano. Hay mucho que hablar de don Máximo. Le conocí. Era un hombre de poco hablar. Un día como hoy nació Winston Churchill. Eligieron a Yu Tan, un hindú, secretario general de las Naciones Unidas. Y un día como hoy nacieron Emilio Polanco, capitán de la policía, Altagracia Matías, de la farmacia Osama, y el ingeniero Ardo Lechon, caballero del baloncesto. Y un día como hoy nació nuestro querido amigo y hermano don Andrés Terrero. Andrés Terrero, contador público autorizado, ha pertenecido a varias firmas de contadores y actualmente es un miembro de el Departamento de Contabilidad de la Superintendencia de Seguros, de Bancos. Andrés Terrero tiene un historial brillante en esa carrera y tuvo la desdicha de haber pasado por la pena de tener que renunciar de la Cámara de Cuentas por aquella situación absurda que todavía hoy
muchos dominicanos lo han asimilado, que fue la renuncia y destitución de una parte de esa Cámara de Cuentas. A Andrés Terrero le deseamos salud y larga vida. También es uno de los vicepresidentes de la Cruz Roja Dominicana. Un día como hoy nació también otro amigo, don Andrés L. Mateo. Andrés L. Mateo, intelectual, poeta, escritor y político. Andrés L. Mateo escribe hoy dentro de la página de opinión del periódico Hoy, donde normalmente lo hace, una carta contra él mismo. Dice, carta contra mí mismo. Yo tengo con Andrés Terrero, el afecto es mutuo. Con Andrés L. Mateo es de una vía. Unilateral. Yo lo quiero muchísimo y no comparto. Por ejemplo, hoy él expresa que sus opositores le dicen pesimista. Yo le iba a desear un cumpleaños lleno de optimismo, pero como le dicen pesimista, y me extraña mucho que él sea tan pesimista y se ufane de ello, porque realmente si hay una persona que exhala, emite ondas de felicidad, alegría y optimismo, es Andrés L. Mateo. Tú conversas con Andrés y no solamente su sonrisa habla, sino una conversación amena. Pero ¿por qué él se transforma cuando coge ese micrófono de la Z o cuando toma su pluma o su computadora para escribir que hoy, el 30 de noviembre, cumple años? Cuando su madre murió tenía 52 años. Ahora soy más viejo que mi madre. Entonces, él explica todas las penurias que ha pasado la República Dominicana, un país que no vale la pena ni vivir, ¿verdad? Estoy de cumpleaños. Si viniendo de la calma de las raíces de mi madre volviera al mundo de los vivos, ¿cuántos consejos esta vez yo podría darle a mi madre? Ese es un artículo que realmente no lo retrata, pero es su manera de pensar. Abrazos, salud, larga vida, y me parece que su posición es una posición de gozo. Él goza eso. Si no fuera así, él no lo gozara. Señores, en ese mismo periódico y en la página que sigue, el periodista y político jefe de la participación ciudadana en República Dominicana, a 10 meses del acuerdo con la Procuraduría General de la República, no ha reclamado su cumplimiento. Es su opinión sobre el pacto de Odebrecht con el gobierno, los 92 millones de dólares, y termina diciendo que con el reclamo de los 711 millones de dólares para concluir las plantas eléctricas, Odebrecht le saca la lengua al gobierno de Danilo Medina. Eso es lo que opina la oposición en los dos sentidos. Vamos entonces a decir que hoy, día de San Andrés, antes había un baile de San Andrés, baile blanco de San Andrés, se tiraba polvo en la calle. A eso era. A la gente se le hace. Estaba yo comentando con el señor Constant que parece ser que el del polvo se fue degenerando a otra sustancia como harina. En huevo. Sí, y terminado en huevo. Yo quisiera una opinión de Rafaelito y del doctor, porque Machi y yo en ese asunto a veces
no te quiero meter en eso porque tú eres periodista, pero viendo a Andrés, viendo a Juan Bolívar, viendo el país, oyendo radio, a mí se me ocurre que en ninguna parte del mundo, primero, hay un periodismo que tú puedas decir que es un periodismo puro, desde el punto de vista que lo enseñan en las aulas de esa materia importante que es la comunicación social. Sin embargo, tú ves CNN con su pleito con Venezuela, por ejemplo. Ahí se quecha todo el periodismo, se va a la porra. Tú ves los editoriales del New York Times en medio de la campaña de Estados Unidos. Es fulano. Tú ves cómo los políticos de Washington, cuando quieren publicar una cosa o un escándalo, se lo filtran al Washington Post. Entonces, ¿cómo tú ves la prensa dominicana que definitivamente no es una réplica de aquello, pero mayor, donde tú tienes que ni la noticia es objetiva, ni es imparcial, y los dueños de medios han optado por tratar de contratar periodistas que formen equilibrio, no que sean imparciales, sino unos de un bando y otros de otro bando. Y eso lo inició Rafael Herrera, pero lo inició con otro espíritu. Tú cogías la página de Opinión y te encontrabas con que había una mujer, un sacerdote, un izquierdista, un derechista y un economista. Él cogía 5 o 6 personas de diferentes y lo hacía. Hay un sacerdote. Entonces, ahora yo entiendo yo que hasta la noticia, hasta la misma noticia está totalmente parcializada, al grado de que tú no tienes bajo ninguna forma un medio que vaya a dar una noticia que busque la segunda opinión o réplica antes de publicarse eso. Nosotros tenemos una colección del periódico Clave Digital, donde se exhibió un recital de periodismo, tanto en su dirección como... Pero cuando esas personas tomaban un tema, lo desarrollaban sin pedir ningún tipo de reacción de la otra parte. Ahí se trataron elementos que jamás, ni siquiera permitieron que nadie replicara, ni siquiera permitieron. Y eso era la crema innata del periodismo dominicano, que hasta fue referencia en un momento dado. Los otros periódicos mandan los reporteros, traen una información, a veces hasta investigación, y no llevan la otra parte antes de... Y se llevan a todo el mundo por delante. A veces tienes razón. Realmente, tú que fuiste periodista y que nunca ocultaste que era un periodismo que tú pusiste al servicio de tu partido, porque tú eres director de un medio, de un partido político. Director no, tú eras esas cosas que pasan. El director es uno, pero el que lo dirige es otro. ¿Cómo tú ves el periodismo? Pero eso era periodismo político, doctor. Yo trabajé con Euríspide Rame Peña, que era más lutista. Porque los directores siempre tienen su ¿En qué periódico? En Notitiempo. Ay, Notitiempo. Y después tuvo en la noticia, antes de morir, entonces, Eurípide. Siempre hay una corriente determinante en un periódico, en una televisión, en una radio. Y te voy a decir una cosa, Eurípide, entre Silvio y ¿cómo se llama el que fue senador? Emilín.
y Milín, Eurípides era un gran periodista. Claro. Oye, Eurípides participó en la transición del 70 Yo defiendo. y era presidente del gremio en esa época y jugó un papel importante en el equilibrio noticioso de aquí. ¿Cómo dice? Son 3 periodistas los Erames Peña. Sí. El más importante de todos fue Emilín. Él fue el que escribió el editorial planteando doblar a la derecha. Óyeme, Emilín incluso dejó una impronta de su calidad, que es lo que ha hecho con... Sí, pero Emilín también es una muestra de que de los 3, aunque hubo uno que se hizo... Primero, Eurípides se fue muy temprano, porque se fue en los años 80. Pero, el más viejo. muy bien, pero se fue temprano. Tuvimos entonces 30 años con los otros 2. Y quería decirte con respecto a Emilín que, de hecho, él es el hombre que manejaba el día a día de la noticia. Pero yo quería decir que él fue político y fue senador de la República por la provincia de el señor allí presente, Bauruco, y tenía planes muy interesantes. Fue político, resumando, porque él era un militante importante del 14 de junio. Y en virtud de que el 14 de junio no ofrecía opciones de legislativas, se fue para el PRD. Tú tocaste el punto más importante. Cuando hay gobiernos totalitarios, el periodista solamente tiene un camino, porque eso atenta contra el mismo ejercicio del periodismo, ¿verdad? Pero cuando tú tienes gobiernos, tú tienes ahí a Silvio y a Juan Bolívar, que ponen a Balaguer en una situación difícil. 2 muchachos reporteros que se sentaron en la Comisión del Desarrollo un miércoles y le dijeron muchísimas cosas a Balaguer, y Balaguer le respondió disgustado, pero tuvo un debate entre el presidente y el reportero, ¿verdad? Y se aprovechó esa situación. Y después se criticaba muchísimo el régimen, porque cuando salían de ahí los guardias Balaguer mataron gente, pero nunca ese periodismo dijo de dónde venía la orden. Entonces eso es lo que estoy diciendo. Nunca dijo de dónde venía la orden. Cuando Balaguer hacía los actos y salía la información, salía también la transcripción completa. Es decir, Palacio publicaba la transcripción completa de las declaraciones de él. Es decir, ellos no lo dejaban en la opinión, en la versión periodística. Sí, era muy... ¿Entiendes? Muy ellos eran muy estrictos en eso. Sí, en ese momento era eso así. No era un juego, eso había que aparecía la transcripción completa de la intervención de él, con las preguntas lo y que no se respuestas. podía analizar detenidamente el por qué en la noticia, que era un periódico en lucha contra la gente del Nacional, aparecía entre los accionistas gente que eran del gobierno balaguerista. No, hombre, aquí se llega a un punto en que a veces cuando los dueños de medios tratan de llevar diferentes opiniones, aquí hay gente que critica eso. Nosotros hemos tenido aquí experiencias muy patentes de que en una época, ahora afortunadamente no es así, teníamos compañeros de trabajo que le decían en la calle, ¿tú trabajas ahí con Julito? ¿Qué Bueno, para eso es que es? sirve el ambiente democrático, para que todo el mundo se exprese como crea. Yo creo Esa que es la debemos- importancia de la democracia, de la Doctor, apertura. Sin embargo, creo que el tema que el doctor plantea, definitivamente, no es una discusión, ¿verdad, doctor? Porque del mismo momento en que se entendió que los medios de comunicación son parte del poder y no un medio para servir información, sino para vender opiniones, vamos a encontrarnos con esta situación. Yo no creo, doctor, que sea un ejercicio necesariamente democrático el hecho de que en un espacio haya divergencia de opiniones. Creo que los dueños de medios permiten eso porque ven algún tipo de ventajas
si no estuviera ventaja no lo permitieran. ¿Y cómo debe ser? ¿Eh? ¿Cómo debe ser? No, yo no estoy diciendo cómo no debe. Lo que estoy diciendo es que el hecho de que lo presenten no es necesariamente Es que yo un ejercicio democrático. Pero es- Ahora, lo que pasa- doctor, Sí, siga. ahora, doctor, el tema es cómo lograr que los medios de comunicación cumplan el rol social de llevar información sin manipulación. Lo que usted decía, que muchas veces hasta los hechos los distorsionamos en función del interés político o económico que querramos defender como medio o el interés particular del periodista o del comunicador que sirve o cubre la fuente. Yo conocí un medio que era así. ¿Conoció uno que era así? Sí, el periódico de los periodistas. Bueno, pero le estoy diciendo, es ¿Te que acuerdas? no solo ese. Desapareció por causa de... No, todavía ahí se ponen anuncios. Doctor, eso que usted está diciendo, me da a mí la oportunidad de yo decir por qué vino el tema cuando estoy leyendo la carta carta a mí mismo de Andrés L. Mateo y el trabajo de Juan Bolívar con respecto de que el gobierno desperdició la oportunidad de demandar a Odebrecht en vez de pactar con ella. Me di cuenta de algo, y es que aunque en esos dos trabajos no se plasma esto que te voy a decir, vuelvo y lo aclaro, eso no lo dicen esos trabajos, pero me hace recordar posiciones por algunas expresiones que hay. Primero, nadie duda que el gobierno de Trujillo fue un gobierno malo, esencialmente malo. Bueno, el que viene luego, el gobierno de Balaguer, lo peor que Trujillo, porque logró hacer una dictadura con traje de democracia. Pasamos entonces... Es que los dictadores nunca aceptaron que ellos son dictadores. No, muy bien. Siempre. Muy bien. Te estoy un... diciendo un relato. Entonces, uno de ellos dice, y después viene Balaguer con toda su malignidad y nos deja al PLD y a la figura de Leonel Fernández, donde viene a ser peor que Balaguer, y sola una cosa lo supera a Trujillo, a Balaguer y a Leonel: Danilo Medina. Entonces él coge su cosa por un tramo y me parece como esos suéteres holandeses que esas viejas cosas tejen, y que tú coges un hilito y lo desbarata enterito. Señores, el tema es que tú no puedes vivir creándole cada día más interrogantes a una población que ya de por sí tiene muchísimas preguntas que hacerle a los que lo han gobernado y a los poderes públicos, incluyendo el cuarto poder, que es el culpable de muchísimos problemas de lo que tenemos. Doctor. Hasta difundir alguna información reiteradamente podría estimular métodos para seguir cometiendo. No, la trascendencia que en un área del periodismo que está jugando en oposición es producto de la debilidad de la oposición política dominicana. A no ver una sistematicidad, una sustentación política que llegue de la oposición, un conjunto de periodistas han tenido que ponerse a la vanguardia de hacerle los señalamientos que se tienen que hacer de la oposición a lo que ellos entienden al gobierno en ejercicio. Esa es la característica que tiene este escenario hoy. Tú sabes que con este equipo de los jueves uno se siente cómodo, porque a veces, ayer me dice un dueño de laboratorio que él a veces le da risa y otra vez se le preocupa, que cuando habla uno de nuestros coproductores de otros días, yo me callo y pongo mi mano en la cara. Y resulta que se ha llegado al extremo de que le digan a uno, mira, de eso no lo trate, de eso no hable. Y nosotros no tenemos ningún problema porque temas hay muchos. Pero
Yo lo que quiero decir, a veces... Lo que pasa es que el de los jueves, la generación es más diversa. No, es más tolerante. Que la de los No, es más tolerante. Porque, por ejemplo, mira, yo iba a preguntar ayer Es una y época se me cayó la taza y se cayó el café arriba del periódico y todo. Óyeme bien. 10 bebés en 3 días murieron en maternidad. Yo solamente pude llegar a decir 10 bebés en 3 días, aproximadamente 3 bebés que mueren. Lo único que yo quería que yo pedí que me digan es cuántos bebés nacieron cada día para saber el porcentaje, porque si tú tiras solamente, yo no estoy diciendo que eso no es una alta mortalidad. Mira, un bebé cada año es mucho, pero yo quería que me digan qué por ciento ¿Cuántos sobrevivían? de los nacidos murieron. Puede ser, si nacieron 100, un 3%. Si nacieron 200, porque yo recuerdo que cuando yo hice maternidad nacían 52, 53, lo que quiere decir que 50 años más tarde pudieran haber nacido 100, pero también hay otras maternidades. Eso pudiera ser un ejercicio diarios. responsable de comunicación. ¿Verdad? Entonces, ejemplo. pero eso debía decir. Ahora hay otra cosa. El periodista tenía que ir a maternidad y decir 10 de 3, perfecto. ¿De cuántos nacimientos? Y viene otra pregunta, vienen varias preguntas. Y esas personas que nacieron, ¿cuándo fue la primera vez que visitaron la maternidad? No, la mayoría vino solamente a dar a luz. Ay, no se chequearon. No se chequearon. No, vinieron con trabajo de parto ya, con fuentes rotas y todo. Y ustedes no teníamos récord de ninguna, o del 50%. No teníamos un hemograma, no sabíamos si tenía SIDA, no sabíamos si tenían problemas de consanguinidad. No sabemos nada. Cosa que si tú te vas a una maternidad donde haya, por ejemplo, la maternidad San Rafael en su tiempo, porque ya doctor Cordero, doctor Álvarez, una señora salía en estado y muy alegre llegaba donde su médico, doctor, creo que estoy en base. Entonces ahí comenzaba un proceso de chequeo y tú puedes estar seguro que el porcentaje de supervivencia en esa clínica, en la época que Era fue, alto. es casi 100%. Casi 100%. ¿Por qué? Ahora, ¿queremos entrar en política? Podemos hablar. El Estado es el culpable. Seguro que es el culpable. Seguro que es el culpable. Entonces, una serie de datos, como por ejemplo, el 47%, esto es xenofobia, esto que yo voy a decir. Eso es xenofobia. Para que no me digan, que xenofobia. Sí, eso es xenofobia. El 47% de los infectados de SIDA son extranjeros. El 40% del presupuesto de los hospitales de la frontera están dedicados a atención al vecino país. Y el 70% de los partos del sur, del sur completo y de las 3 provincias del norte son extranjeros. ¿Verdad? Entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes que ir a maternidad y decirle, de eso no te tiras de 10, 3. Parece a los 18 de Robert Reed que votaron al director. Sí. Señores, al hospital van niños graves. Cuando le dicen tiene que quedarse internado, es porque está grave. Entonces, si está grave, el lugar para morir las personas no es el hospital. Entonces, murieron 18 en un fin de semana, en 3 noches. La noche del viernes, la noche del sábado, la noche del domingo. 18, lo que quiere decir que murieron posiblemente 6 diarios. De 450 niños internados graves,
6 diarios es un número que siempre ha ocurrido en el Robert Reed Cabral. Siempre ha sido así. Entonces, Esa es la estadística. sí, histórica. pero tú tienes que buscar la estadística entera. Entonces, en el caso de las mujeres, que anteayer conmemoramos el Día de tanta mierda que uno ha oído del problema ese el feminismo, terminando porque el que sale perdiendo más. Entonces los gobiernos tienen que emitir un comunicado contra el verdugo. Coño, no es posible que de la mitad de la población, la mitad sea verdugo y la otra mitad víctima. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces tú tienes la muerte de mujeres. Me dice alguien que aquí hay alguien que tiene esos datos. Si lo que lo primero. Muerte de mujeres. ¿Cuántas muertes y cuántas golpeadas? Es decir, maltratadas. ¿Qué nacionalidad tienen esas mujeres? ¿Cuántos casos se han registrado del 2000 al 2017? Causa aparente de la agresión, no de la muerte, no de la agresión. Celo, economía, problema de los hijos. Algo. Buscar eso. Sí, los colmadones. La edad de las mujeres y de los hombres. El nivel socioeconómico de los dos, porque mucho es por razones de problemas económicos. ¿Qué porcentaje se suicidan de los hombres después que matan? Usted sabe que los hombres están sufriendo mucho ahora. ¿Están? Sufriendo mucho. Los hombres. Tú te excluyes, ¿verdad? Sí, yo me excluyo porque yo no hago eso. Los hombres adelante. viven arriba de los celulares ahora, de las mujeres, revisando. Hay el WhatsApp, eso ha creado un problema. ¿Te entiendes? Mira, a mí me pasó una experiencia, eso que tú estás diciendo. Yo, mi primer viaje a Nueva York, Harlem tenía muchos problemas. Y yo me equivoqué y cogí un subway y en vez de cogerlo para donde tenía que ir, cogí el de la 125 de Harlem. Y cuando yo salí allá afuera, en Harlem salí afuera y empecé a caminar. Digo, caramba, pero esta no es la estación que yo siempre me apé. ¿Qué pasó? Óyeme, primero no encontré a nadie que me ayudara. Y después yo me sentí amenazado. Yo tenía miedo. Tuve que meterme en el subway de una vez. Decir, mira, me voy para otro sitio y averiguar. No encontré ni siquiera otro sitio. ¿Verdad? No encontré ni quién. Y así se sienten los hombres aquí. Entonces, el estado civil, los hijos, si son de él, si son de otro, si son de los dos. Y cuál era el nivel de relación en el momento del incidente. ¿Cómo se encontraban esas cosas? Tú no consigues esos datos, no los consigues. Y si lo consigues, no te lo publican. ¿Verdad? Yo realmente estaba estructurando una serie de preguntas que se han quedado pendientes, dentro de ellas de esas dos. Pero yo tengo más. Por ejemplo, ustedes quizá por razones de edad no vivieron la posguerra de abril, ¿verdad? Aquí hubieron más muertos después de la guerra, en el periodo ese de García Godoy. La Guerra Fría. Mira, no, esa no era fría, esa era caliente. Mira, Grullón. Cuando pusieron a García Godoy, que empezaron, que se vaya Wessing, que se vaya Camaño, que se vaya Montearache, que qué sé yo qué, y los que no se van, se lo confinaron en el campamento de la Marina que está en la 27 de febrero. Tú sabes que cuando tuvo un nombrecito por ahí, que Luis Arias Collado, ese era un teniente que estaba en la revolución del Ejército Nacional, que regresando a las 5:30 de la tarde, a su cuartel. A ese cuartel lo mataron. Otro era el Matún. El Matún fueron a visitar, fueron a matarlo a todos. Y de hecho mataron 2 o 3, ¿verdad?
Entonces, lo que yo te quiero señalar es lo siguiente. A partir de eso, después viene Balaguer y coge la papa caliente. Óyeme bien, todo el que participaba en hechos de ese tipo, aquí había un grupo de militares de Balaguer que trabajaban para esos fines y que no estaba ordenado por Balaguer. Cuando vinieron los secuestros del agregado militar y de la Bárbara Hutchinson, el agregado militar de los Estados Unidos, no un guardia que hacía servicio y subía la bandera en la embajada, no, el agregado militar y de la agregada de prensa, lo secuestraron. Ahí aumentó la lista. Todo miembro del partido, del Movimiento Popular Dominicano que participó en esos hechos, lo cazaron, Grullón. Donde quiera que se encontraban, que estaba en Bruselas o estaba en su casa por el play, lo cazaron. Gente que le encargaron de eso. Ahora, ¿qué tenía que hacer Balaguer? Balaguer tenía que coger sus generales y meterlos presos, a ver si encontraba quién se lo trancaba, o renunciar. Pero yo te digo a ti que esos muertos del 65 al 78, de hecho, de eso, todos esos muertos fueron condenados por las agencias centrales de investigación. Usted oye, de hecho, en la reunión de Punta del Este, en Uruguay, Balaguer asistió junto con Johnson, presidente Johnson, y le dijo, yo le voy a entregar esta cosa porque ya yo no voy a poder seguir, allá hay un descontrol con esos militares que no voy a poder seguir. Estaban asesinando a mansalva en la calle, hasta el punto en que muchos de nosotros que habíamos tenido participación en la guerra de abril, no pudimos dejar de andar armados. Yo le critico. Enfrentar cualquier Yo le critico al partido, al PSD, que nunca dijo por qué mataron a Orlando. Lo mataron porque escribió el microscopio. No, a Orlando lo mataron porque vieron en Orlando un personaje que logró tanto prestigio en los medios y dentro de su partido, que logró acercar medios de comunicación, militares y el PSD para la toma del poder. Lo que pasa es que ellos no quieren decir con qué sectores militares se pusieron de acuerdo. Cuando ven eso, entonces, ¿quién era Pou? Pou era de los hombres que tenía de los arcos Estados Unidos aquí para esos fines. Una vez lo agarraron con un problema en Miami y lo soltaron. De drogas. ¿Verdad? Y lo soltaron y lo mandaron. Entonces, mira, yo te voy a decir demasiadas cosas. Y es designado, asesino. Tú coges, ayer aparece una noticia. Ahmed denuncia que hay 169, un hombre con 169 multas. 169, un chofer con 169 Hubo multas. que probársela. Y estaba manejando. Y un banco quiebra porque logra defraudar a sus depositantes con 5,000 millones de pesos dominicanos. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Y yo pregunto, ¿y cómo es posible que en un país medianamente ordenado, autoridades bancarias de la superintendencia o del Banco Central hayan permitido que un banco llegue a ese nivel de deterioro? Son cosas que son tan grandes que son imposibles de que sucedan? Tiene que haber, y no hay aquí no se ha sometido un solo funcionario por encubrimiento, por ceguera voluntaria. Y estoy seguro que había soborno, porque yo sí sé que había soborno. ¿Y tú crees que es justo que aquí un chofer esté manejando todavía con 169, ¿cómo se llama? Contravenciones. Sí, ¿Tú crees que eso es justo?
señores, cuando tú coges la cosa esa, tú dices, pero ven acá, y este hombre, yo creo que a la tercera ya te suspenden la licencia, creo yo. No, 160. Que deben cobrarla, tiene. ¿Verdad? Un mecanismo. Lo que pasa es que eso se ha vuelto un mecanismo de Tú recaudación. puedes estar seguro. En estos días en San Juan, la DNCD allana la DNCD y encuentra cocaína. Muy bien. Ahora yo pregunto, averigua dentro de 6 meses los militares que estaban en esa dotación. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Te aseguro que no van a estar presos, con todo este comentario. No van a estar presos. Porque es que un delito cometido por una autoridad es doblemente criticable, porque si tú eres superintendente y yo te pago para que cuide y tú no cuidas, entonces es peor. Si tú eres el que persigue la droga y lo que hace es que vende droga, entonces lo tuyo es peor. Y ahí es que está el deterioro, que a cada día es mayor de esto. Tú coges cualquier cosa, Yo te hago otra pregunta que hago todos los días, a Rafaelito no le gusta, que me den una razón por la que un proyecto de generación eléctrica que estaba bien diseñado, bien buscado, porque hasta se buscó el Hablando de eso, usted se rindió. espérate, el contratista, espérate, ¿por qué no se hizo ese proyecto en 8 años? Que me den una razón. Digo que usted se rindió en eso ya. ¿Cómo? Veo que usted se ha rendido en eso. Porque usted viene diciendo en estos días que Pero yo los lo voy a que se decir. oponen a Punta Catalina van a triunfar. No, yo lo que pasa es que nada más estoy 4 horas en el aire. Si yo tuviera 16, estuviera diciéndole a Leonel que me diga por qué no lo hizo. Entonces, porque el malo es el que lo hizo, no el que no lo hizo. Para mí los generadores lo sobornaron. Y tú me perdonas, que es el héroe nacional que hay aquí. Lo sobornaron, tú oye, le pagaron para que no la haga. Eso es lo que yo he creído siempre. ¿Por qué método? ¿Cómo es? ¿Qué método utilizaron para eso? Dale larga, deja eso, déjalo para esos métodos, que sé yo qué, lo que hicieron 8 años, el método, y deja eso y reprimía al que estaba en la corporación para que no lo haga. Aquí hubo también otro, con la capitalización hubo lo mismo. Pregúntale a Machi que era del consejo. Óyeme, tienen que decirme por qué, porque razón no hay ninguna. Había una firma contratada sin concurso que la preparó desde la oposición. Esa era de las cosas que se traían. Pero ya eso no tiene importancia. ¿Por qué no se hizo algo? Porque tú no quieres que hablemos de eso. No, lo porque tú no importante quieres es que que hablemos eso de se eso. termine Pero de que te ahora. vaya, yo me voy a callar Porque ahora. eso dice- Pero de que te vaya, comienzo otra vez. Eso dice la historia. Comienzo otra vez a decírselo. Porque a mí no me hacer van a la historia decir. de lo que no se hizo. No. Por ejemplo, aquí, Hasta preso lo quieren meter al que la está haciendo. usted que está hablando del periodismo. Mira cómo aparece el otro aquí, ¿verdad? Doctor, Dice que si a Odebrecht lo hubieran... Doctor, la historia de lo que no se hizo no se puede hacer. No se puede hacer. Eso no ocurrió. Entonces, ¿por qué no se exalta la que se hizo? Entonces tenemos que ¿Por qué centrarnos en no lo se de exalta? ahora. Sí, está bien. Que se termine. En eso que yo estoy. Lo que entiendo que usted viene repitiendo, que Está ellos bien. al final van a triunfar. Es igual que se está hablando de la seguridad social. Ayer nos pasan una cifra. ¿Eh? 200, Ya triunfaron. Ah, 251,000 bueno, la retardada. 251,000 muertes en el país de mayor avance de la medicina por falta de atención, no por mala práctica, esa es otra cifra, por falta de atención. Se sacó una estadística de eso. Sí, 251,000 dieron ayer. Personas que están internas, por aquí no ha pasado un médico. Hace mucho. Ese, ¿tú entiendes? Pregúntale al señor La Antigua y al señor Constant, que saben de eso. Señores, vamos a hacer una pausa, que Carlos tiene un mensaje y llegó el primer invitado.
Bien, como no, vamos a recordarles que Juan de Dios tiene las más finas chacabanas y trajes para cada miembro de la familia. Juan de Dios tiene una sorpresa especial para ustedes. Antes de Juan de Dios, te quiero decir, óyeme, necesitamos información de Honduras. A Zelaya lo tumbaron porque propuso una reforma constitucional. Y ayer ganó uno que se está reeligiendo sin reforma constitucional en Honduras. Y las cifras son, óyeme bien, las cifras son 42.21 a 42.11. Cabeza con cabeza. Él posiblemente gane, pero todavía quedan 3.000 y pico de colegios. Muy bien, pero siempre ya dieron el perfil, ya están preparando el pool. Ahora, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Yo tengo por ahí, que lo vamos a hacer en otro programa, una serie de que yo quería que el PLD, eso que hizo Leonel tan brillantemente en el 2010, que fue la reforma constitucional, yo creo que ellos le iban a dejar una herencia al país, para una buena reforma para siempre, para no embromar con eso. Y una de ellas se me ocurrió con lo de Zelaya, y es que cuando un candidato presidencial va a unas elecciones, le dé gabela a la oposición. Es decir, si tuviera consignada la reelección en este país, el candidato presidencial, como en este caso, ahí ganaría, según mi propuesta, el de la oposición, porque el presidencial tiene que llevarle un margen más grande de ganar, porque es que definitivamente hay un 5%, no punto como aquí, 5%, que tiene el que está en la presidencia sobre el otro, siempre, por la gente que depende del poder. No con ese tema, con el tema que usted inició la conversación. Yo creo que usted debiera motivarse a hacer un programa especial sobre los medios de comunicación en la República Dominicana, no en el mundo, en la República Dominicana. Sería de mucha utilidad un panel con expertos para uno debatir o nutrirse con ellos sobre el rol de los medios en el país. ¿Qué le parece? A mí me parece que inclusive debe haber representantes de los medios y de los dueños de medios. Correcto. Porque ya ese es un tema que tú tienes que airear aquí. Porque es que nos están llevando a una situación y algunos quieren hacerlo ver como que ese es un problema nada más de que hay un monopolio. No, el monopolio es más democrático que nosotros. Nosotros estamos más sectorizados que los mismos dueños. Esta mañana discutí planteamos, Sí. Carlos y yo, el lío del crimen de San Francisco de Macorís. La historia del crimen de San Francisco de Macorís, ¿por dónde comenzó? Bueno, No por los asesinos, sino por las empieza víctimas. Hablando comienza hablando de la víctima y después de los... No. Bien, vamos a una pausa.